A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Salmo 51. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tú sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos dé entendimiento en su palabra, ¿ok? Como diciéndole una vez más al Señor, cuántas veces le hemos dicho, cuántas veces le hemos pedido a nuestro Dios que nos bendiga. Ya tenemos la bendición de tener su palabra enfrente de nosotros, pero necesitamos su bendición, o sea, la bendición de nuestro Dios en nuestras vidas para que nos guíe, nos enseñe, nos instruya, nos mueva, que podamos caminar en justicia, para que podamos caminar en temor y reverencia delante de Él. Necesitamos la unción de su Espíritu en nuestras vidas a través de su palabra. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Gracias te damos por ella, mi Dios. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Te lo ruego y te lo suplico. En tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Gracias, mi Dios. Amén. Gloria sea tu nombre para siempre, Señor. Versículo 15 vamos a leer. Dice así: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En algunos artistas que cantan cantos cristianos y en otras expresiones en la palabra se usa la palabra, en vez de poner el Señor abre mis labios, como estamos leyendo en el versículo 15, en otras expresiones dice Señor unge mis labios. Abrir y ungir, claro, son dos cosas diferentes, pero necesitamos ser ungidos por Dios para poder abrir nuestros labios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para bendecir a Dios, o para dar expresiones positivas, ya que tenemos que entender algo bien importante, ¿ok? Que estamos llenos nosotros de una sociedad donde, y siempre digo esto, de una sociedad porque estoy consciente del ambiente que nos rodea, no exagero lo que nos rodea, ya sea en
en lo personal, hablando yo, mi casa, mi vecindario, mi área de trabajo, nuestros hermanos en la fe, etcétera, etcétera. Pero también lo de los otros, los de mis hijos, sus amigos, sus ambientes de trabajo, porque yo les pregunto del trabajo, cómo te fue allá, cómo te fue acá, cómo estás, platicamos, bromeamos, nos reímos, compartimos puntadas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, no nomás ahí, sino también en los hermanos en la fe o en otros compañeros, y nos damos cuenta que nosotros, aparte de como seres humanos, somos muy ligeros de palabra. O sea, muy fácil hablamos. No somos, aunque alguien sea muy serio, muy calmadito, muy calmadón, cuando se junta con sus 2, 3 amiguitos personales, es una guacamaya. Ahí es bueno para platicar, es bueno para desarrollarse en conversación. Y es bueno porque Dios nos dio, entre todas las facultades que existe dentro del reino animal, o decir, reino racional e irrazonables, lo que más sobresale entre nosotros como seres humanos es la facultad de la comunicación, o sea, la facultad de interactuar. Y Dios crió el lenguaje para que nosotros pudiésemos interactuar con Dios y Dios con nosotros. Dios hablaba con todos los animales de la creación en el paraíso. No, ¿verdad? ¿Dios hablaba con quién? ¿Por qué? Porque era el único ser que notó de esa facultad de la comunicación, o sea, para interactuar, para hablar. Entonces, y dice que es bueno, pero decía esto, que estoy consciente que la mayoría de las ocasiones cuando se entabla una plática, una conversación, hay un porcentaje muy alto de expresar algo que sea de tipo mormoso, con mormosidad, con chisme, con crítica, con juicio, con palabras no agradables. Y de igual manera lo podemos nosotros visualizar en el ambiente de la música. Para este tiempo, la música que no es de este reino, sino que la música fue creada por Dios en el realmo de la eternidad, o sea, en el paraíso, en el tercer cielo, cuando fue criado Satanás, se tocaron los instrumentos musicales. Entonces, la música no es de aquí. Pero ahora se usa la música para adornar muchas expresiones malas, negativas, y la mayoría de las que se expresa en una canción son mormosas. Hay mucha mormosidad, hay infidelidad, hay juicio, crimen, violencia, todo aquello que se expresa a través de la música. Entonces, ¿y por qué? Porque se ha usado la facultad de hablar. Entonces, estoy consciente de lo que hay, ¿ok? Pero para hablar lo positivo, lo que conviene, aún para entablar una plática que podemos decir dentro de gente que tenga educación en su comportamiento de hablar, ¿ok? Yo conozco gente que es educada, conozco doctores, conozco abogados, conozco jueces, y dentro de su ética, o sea, de lo que ellos como doctor profesan, como abogado profesan, como juez profesan, guardan su ética profesional. Pero ya acá entre la plebada, son igual de simples que cualquiera de los demás. Y aún entre ellos son muy vulgares en sus expresiones. ¿Y esto por qué? Porque no estoy en una idea, sino que estoy consciente de todo esto, ¿ok? Pero decía esto basado a la expresión que nos dice aquí el rey David en el Salmo 51, en el versículo 15, donde dice: Señor, abre mis labios. Y creo que entre las cosas que estaba expresando no era de que no podía hablar, sino qué tan importante es abrir los labios, ¿ok? Voy a hacer un pequeño paréntesis en esto.
de que el Salmo 51 es uno de los salmos no compuestos por el rey David. O sea, en decir que miró, oyó, pensó y escribió, sino que más bien fue una expresión de lo interior, al reconocer que había ofendido a nuestro Dios. El que expresaba en el Salmo una oración ferviente a Dios. Nosotros lo leemos, pero si nos pusiésemos en la posición del rey David, podemos mirar un hombre con un dolor en su interior. Pero en el punto de la comunicación con Dios, ¿ok?, cuando somos estorbados por el acose de conciencia, por el pecado que cometimos y nos está clavando en el corazón, nos privamos de hablar con Dios. La vergüenza no nos deja hablar con Dios. El miedo no nos deja hablar con Dios. El temor de ser rechazados no nos deja hablar. Y el acusador aún en nuestra propia conciencia, el acusador que nos priva o nos amarra los labios y la lengua para no hablar con Dios. Y quieres orar, Dios no te va a oír. Quieres comunicarte con Dios y lo que hiciste. Quieres pedirle a Dios perdón y a poco piensas que te va a perdonar. ¿Y qué es lo que hace? Uno se va deteniendo al grado que deja de comunicarse con Dios. ¿Y qué dijo David entendiendo esto? Imagínense la presión que sentía. Digo, Señor, abre mis labios, pero para hablar contigo, comunicarme contigo, para tener una relación y interactuar y una conversación contigo, aunque me esté consumiendo de vergüenza dentro de mí y de temor por haber fallado, por haber te ofendido. Entonces vemos que somos muy ligeros para hablar, para comunicarse. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Santiago nos dice que jamás ningún hombre jamás puede domar su lengua. ¿Okay? La lengua es muy ligera, muy fácil de expresarse. Y es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de pedir a Dios que nos ayude a refrenar la lengua para lo negativo, porque somos muy espontáneos. Ustedes se fijan que cuando una persona es espontánea, o sea, es calmada, pero de repente le pasa algo o le hacen algo y es espontánea a hablar lo que no conviene. Y se agarra, hable y gritando y diciendo hasta lo que no tenía que decir. Pero luego ya de repente le pasa el coraje y ¿qué es lo que hace? Empieza a meditar y a pensar lo que dijo y se siente mal. ¿Y qué es lo que hace? Y después ya no puede hablar con Dios por lo que hizo. Entonces, ¿están conmigo? Ok, entonces, ¿qué tan importante tomar en conciencia la expresión del rey David en decirle a nuestro Dios, Señor, unge mis labios, o Señor, abre mis labios? Aquí dice la expresión, abre mis labios, ¿para qué? Y Señor, abre mis labios, lo dice, y publicará mi boca tu alabanza. ¿Ok? Si nosotros aplicamos el texto en lo que es toda la expresión de lo que debe de haber en nosotros concerniente a nuestra comunicación con Dios, y honrar y glorificar y darle alabanza a nuestro Dios, no hay una área donde nosotros podamos medir y decir solamente es esta parte o esta parte no. ¿Por qué? Porque nuestro Dios lo exaltamos y lo glorificamos en todas las áreas de nuestras comunicaciones. ¿Cómo hablamos? ¿Con quién hablamos? O sea, la comunicación con el esposo. ¿Cómo se dirige con el esposo? ¿Cómo se dirige el esposo con la esposa? ¿Cómo se dirigen los hijos con los padres? ¿Cómo se dirigen los padres con los hijos? ¿Por qué? Porque la palabra, miren, si hay algo, yo aprendí esto ya después como a los, ¿qué será? Como en el 2003, por ahí, cuando andaba aquí uno se llamaba
Neftalí. Estuvimos platicando de él con cuestión de que el gobierno nos prestaba $50,000 cuando quisimos una vez poner una estación de radio en el 2003, por ahí 2004. No, fue como el 2005, 2006 creo, por ahí. Y dije, no podemos nosotros echarnos ese compromiso ahorita. Pero aprendí algo ahí que hasta ahorita siempre me recuerda, que el gobierno mira el micrófono como una arma poderosa. El micrófono, o sea, las ondas radiales, es un arma muy poderosa. ¿Ok? Entonces, por eso tiene que haber un cierto tipo de investigación al que están enfrente, cuando uno aplica, para mirar quién es, etcétera, 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 qué cree, qué hacen. Son muchos detallitos, ¿ok? Que tuvimos que, se tienen que someter. ¿Por qué? Porque consideran que el micrófono es una herramienta muy poderosa. Porque puede transmitir un mensaje de odio, un mensaje de conflicto, un mensaje de paz, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que asegurarse el gobierno de que el micrófono o las ondas radiales sean usadas con un propósito positivo. Aún se cree en México, lo poco que he leído yo, en ciertas áreas de pueblos en Chihuahua, en el tiempo de la guerra de los cristeros, mucha gente salió a favor de defender el credo, no porque sabían que era, sino por el poder del convencimiento de la palabra dada por los sacerdotes en las iglesias. Y mucha gente que no sabía, entre los pueblitos y rancherías, salieron a pelear en contra del gobierno sin saber absolutamente nada. Solamente que les querían quitar su religión. Cuando paró el conflicto de la guerra de los cristeros, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente no supo ni por qué peleó. No tuvo ni idea. Pero muchos entraron en conflicto, ¿por qué? Por el poder de la voz, de la expresión dada por los sacerdotes que estaban en los púlpitos. ¿Y qué hicieron? Envenenaban la gente y salieron a pelear. Bueno, estoy diciendo esto nomás como un punto de apoyo a lo que estoy diciendo, de que qué tanto poder tiene la voz. La voz. Otro de los poderes que se usaron que influenció mucho para la caída de Francia en la Segunda Guerra Mundial, por la Alemania Hitler, fue el poder de la propaganda. Propaganda. Y el gobierno en Francia se desestabilizó entre la sociedad, y eso ablandó, ¿para qué? Para que con facilidad, podemos decirlo así, entrar a Alemania y invadir a Francia. Y igualmente, tiene un nombre medio raro, el de China, Won-ton, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿qué fue lo que usó él? El poder de la propaganda, o sea, el hablar, el estar transmitiendo el mismo mensaje por mucho tiempo. La gente lo oye, lo acepta y acciona. Entonces, en cuestión de lo que podemos decir secular, tiene bastante fuerza la expresión, o sea, la voz tiene bastante. ¿Ok? ¿Saben ustedes que alguien me acuerda, uno de los originadores, satánico de los originadores del rock and roll, británico, Chrysler, creo que se llamaba? Fue el que dijo: denme los jóvenes de Inglaterra y cambio el mundo. Y usó ¿qué? La música. Y por medio de la música, empezando los 50, miren cómo trastornó la sociedad. Por el poder de ¿qué? De la expresión, el poder de la palabra. Y está comprobado, porque yo leí el libro de psicología en cuestión de la música, ¿ok? Que lo que una persona ha cultivado por años ha cultivado en un hijo, ¿ok? Puede ser cambiado en una expresión de menos de 3 minutos, influenciada
por el poder de la música. O sea, en un canto de música puede cambiar completamente la mente y el corazón de un joven. Por ello, porque oye la canción y se emociona con la música, pone atención y al rato ya la está meditando. ¿Y qué es esto? Y que el otro, mire, por ejemplo, conocí a un muchacho, estaba medio, como que se portaba bien y como que se portaba mal, más o menos. Pero de repente, en menos de un mes, fue un cambio completamente. Un cambio fuerte. Y ya empezó con sus pantalones casi abajo, arribita de la rodilla, bien caídos, su camisa y hasta su caminar así está medio de lado. Y lo encontré porque estaba oyendo le dije, ¿qué estás oyendo? A ver, préstamelo. Y cuando lo empecé a oír, porque oí que estaba como cantando en voz bajita, pero no lo entendía muy bien. Le dije, a ver, préstamelo. Y cuando lo oí, estaba cantando una canción en español que decía, y yo soy de Guanajuato, y que si lo agarro lo mato, y que soy de Guanajuato, y que quién sabe qué. Y era así como rap music. ¿Ah? En menos de un instante cambió. O sea, en menos de un mes fue un cambio drástico. ¿Por el poder de qué? De la expresión. Por una canción. Entonces, basado en todo lo que miramos, podemos decir qué tan poderosa es en el sentido negativo el abrir nuestras bocas. O sea, el hablar, el decir. Podemos cambiar, miren que una amistad se puede cambiar por un chisme de alguien. Por un malentendido se puede cambiar. Por algo tan sencillo, cambia todo. Aún expresiones déspotas de un padre hacia los hijos, cambia por completamente. O las expresiones de los hijos a los padres, cambia completamente la perspectiva de los demás hermanos hacia ese hijo. Y ya no lo pueden mirar igual. ¿Por qué? Porque miró cómo reaccionó irrespetuosamente con el papá o la mamá. Y esto trae frustración a los padres. ¿Por qué? Porque ya el hijo mayor no se lleva con el más menor, porque el mayor le faltó el respeto al papá y se dio cuenta y lo mira como su mamá y hay un conflicto entre los hermanos, etcétera, etcétera, por la expresión de la palabra. ¿Okay? Entonces podemos mirar que en el sentido negativo trae bastante daño lo que es la palabra, el comunicarse. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cómo abrimos nuestra boca, cómo hablamos, especialmente cuando hay indiferencias en el matrimonio, que explota la cosa y una expresión, una palabra nos hace arruinar todo el ambiente dentro del círculo de la familia. Ya no come uno bien, ya los hijos ya no comen, ya se empiezan a aislar, uno allá, otro acá, y se hace un despapay. Por una expresión que se podía haber evitado, pero no tuvimos control de nuestra lengua, porque Santiago nos dice que jamás ningún hombre puede controlar su lengua. Entonces, si yo no puedo controlar mi lengua, y para que mi lengua se ejercite, el apóstol Pablo nos dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha. ¿Ok? Ahorita sí nos aprovecha. O sea, hacer ejercicio sí aprovecha, pero no en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero sí necesitamos ejercitar la lengua, ejercitar nuestros labios. ¿Para qué? Para lo positivo. Para lo positivo. Entonces, como no tenemos control de nuestra lengua, nos puede ganar fácilmente y es más fácil y más ligera la lengua para lo negativo que para lo positivo. Entonces entiendo que debo imperativamente que decirle al Señor: Señor, unge mis labios. Unge mis labios. ¿Para qué? Para refrenar lo negativo. ¿Y para qué? Para que mis labios, mi lengua, mi boca anuncie, publique tu alabanza. Y la alabanza no solamente es venir y cantar. La alabanza es expresar palabras sazonadas, bien sazonaditas. O sea, que cuando hablemos, con quien hablemos y donde estemos hablando, sean palabras que vayan adornadas con gracia. Con gracia de Dios. Porque es muy fácil, miren, yo a veces
yo creo que a todos, de una forma o en otra, expresamos palabras que después decimos, bueno, ¿por qué las dije? Pero yo una vez oí un hermano que se enojó y dijo, me lleva quién sabe qué. Y hermano, se me salió la última que me quedaba. Y una vez me habló una hermana por teléfono. Y yo no contesté el teléfono, pero entonces se grabó el mensaje. Y en el mensaje, cuando yo lo oí, se oyó en el mensaje que estaba regañando ya sea a sus hijos, a muchachos y hijos de quién sé cuántos. Ya me tienen hasta quién sé cuántos. Y estaba grabado ahí. Okay, le dije a la hermana, no se le salió la última, se le salieron la última docena. Ok. Y yo digo ¿la vamos a enjuiciar, a condenar? No. Solamente es una prueba de que no podemos domar nuestra lengua. De que muy fácil entonces la urgencia, mis hermanos, de buscar la unción de Dios sobre nosotros. Preocuparnos por virtud de Dios para que nos ayude a controlar nuestra lengua. Nos ayude a controlar nuestros labios. Porque voy a decir, son muy ligeros. Muy ligeros. Miren, en el sentido positivo, podemos encontrar que necesitamos la unción de Dios. ¿Ok? Bien, para ello vamos a leer varios versículos. ¿Ok? Vamos a leer, primeramente vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 6. Creo que, mire, primero vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías. Pero vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. A ver, miren, espérenme. Versículo 4. Del 4 al 11 vamos a leer. Se fue palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Y yo dije: Señor, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y díjome el Señor: no digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano, y tocó sobre mi boca, y díjome el Señor: he aquí puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Y la palabra del Señor fue a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: yo veo una vara de almendro. Y díjome el Señor: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fue mi palabra del Señor segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: yo veo una olla que hierve, y su haz está de la parte del aquilón. Y díjome el Señor: del aquilón se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Porque aquí que yo convoco todas las familias de los reinos del aquilón, dice el Señor, y vendrán, y pondrá cada uno su asiento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y en todas las ciudades de Judá. Hasta ahí nada más. Me pasé algunos versículos, pero hasta ahí nada más, ¿ok? Pero nomás, después vamos a leer este capítulo primero de Jeremías, pero hoy solamente estamos sobre la importancia de que nosotros le pidamos a nuestro Dios que unja nuestros labios, ¿verdad? El versículo 9 nos dice que extendió el Señor su mano y tocó sobre mi boca, y díjome el Señor: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Yo creo que todos, mis hermanos, necesitamos tener palabra de Dios en nuestras bocas. Okay, miren, cuando decimos palabra de Dios, podemos reducir todo lo que es la escritura. Okay, y hablar de la palabra de nuestro Dios. Claro que no todo el tiempo vamos a estar hablando la palabra de nuestro Dios, pero sí podemos hablar todo el tiempo y tener conversaciones que estén de acuerdo a lo establecido en la palabra de nuestro Dios. Buenas pláticas, buenas conversaciones.
No precisamente voy a decir, bueno, yo voy a hablar de la palabra y voy a estar hablando todo el tiempo de la palabra de Dios, usando textos, versículos, etcétera, etcétera, que es bueno, pero que toda palabra que salga de nosotros venga aprobada por Dios. Por ejemplo, ¿qué? Dejar a un lado las conversaciones y las pláticas de doble sentido. Porque es muy fácil dejarse llevar uno por esas pláticas. Chistes ahí como que entre medios blancos y que entre de rojos. Quitarse de todas esas cosas. Quitarse de todo eso. Palabras que son mormosas, de doble sentido. Hay muchas expresiones que somos nosotros muy ligeros. Tratar de y pedirle a nuestro Dios para que refrenemos nuestros labios. Y que nos ayude para quitar todo eso de nosotros y hablar palabras que vayan conforme a lo establecido por nuestro Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces necesitamos que unción de Dios. La unción de Dios. Todo el tiempo vamos a necesitar la guianza y la dirección de nuestro Dios para poder hablar con gracia, palabras que tengan gracia en todo tiempo. Aún no se requiere solamente de palabras elocuentes ni tonos de gente educada, no, aunque sean palabras sencillas y acá entre nosotros, entre la plebada, como decimos, pero que no tengan mormosidad, ¿verdad? Que no tengan doble filo, como nosotros decimos, que no sean palabras donde le digo a ver qué me dice, o le aviento una palabra a ver qué sale, o una palabra insinuativa, o una palabra con una conversación de que le voy a decir algo a ver qué le saco, porque hay tantas cosas que nosotros usamos en los labios, en lo cual no agrada al Señor nuestro Dios, y es conveniente que todo eso cambie, ¿ok? Todo eso deje de estar en nosotros. Mira, vamos a leer ahora Isaías capítulo 6, versículo 6, ¿ok? Gloria a Dios. 6:6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo con su mano... Bueno, vamos a leer primeramente el versículo 5 para que miremos y entendamos un poquito más lo que es el versículo 6, ¿ok? Nos dice así: entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Miren, es importante que entendamos esto, ¿ok? De ¿quién era Isaías? Isaías era un hombre considerado como uno de los hombres de mucha consagración a nuestro Dios, ¿ok? Y no podríamos decir nosotros, concernente a lo que se conoce de Isaías, que era un hombre, como él dice, porque soy un hombre de labios inmundos. No podemos catalogarlo como uno de nosotros, que nosotros sí venimos de la porquería, de muchas palabras incoherentes que salían de nosotros, mal hablados, sucios para hablar. No podemos decir eso de Isaías, ¿ok? Pero sin embargo él dice, y su expresión no es una expresión solamente que podemos leerla así nada más, sino que es una expresión que expresa de su interior, aún diciendo, ay de mí, al nivel que se consideraba, ay de mí, y luego se ponía en una posición abajo. ¿Por qué? Porque miraba la pureza y la limpieza de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos falta a nosotros mucho, mis hermanos? Mirar la pureza de Dios. Miren, cuando nosotros no miramos la pureza, la limpieza de Dios, nunca vamos a poder mirar qué tan sucios somos. Por ejemplo, siempre podemos decir, pues yo estoy bien. El que dice ya está bien, ya está tronado. Porque yo les digo, yo no estoy bien. A decir, hermano, pues yo no tengo pecado.
está mal. Yo les puedo decir, yo tengo pecado. Yo les digo, ¿por qué? Somos pecado, mis hermanos. Todo lo que nos guarda es su bendita misericordia y su gracia. Si estamos aquí en pie, no es por las buenas obras que hayamos hecho, ni por más que nos esforcemos por limpiarnos. Aún si nos vamos a una cueva y vivimos solos, el pensamiento no lo puedes detener. Sentimientos que no queremos están en nosotros, que ofenden al Señor nuestro Dios. Pero qué tan fácil es creer y pensar con que yo estoy bien. Pues ¿estás bien con quién? Porque con Dios no estamos bien. Solamente estamos nosotros allegados a Dios por el hilito de su misericordia. De su compasión es todo lo que nos sustenta, y no que porque nosotros estemos bien. Nos esforzamos de andar lo mejor que podamos delante de nuestro Dios en gratitud. Queremos darte gracias, Señor, apartándonos del mal, portándonos bien, tratando de hacer lo mejor. Dándote gracias porque tú extiendes tu misericordia sobre nosotros. Pero no voy a hacer buenas obras para comprar la gracia de Dios. No, óyeme, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios. Entonces, Isaías era un hombre que podemos decir limpio. Pero él miraba su condición y él decía de sí mismo que no era limpio, que era un hombre de labios inmundos. Como esas expresiones que se oyen muy común. Ay, qué buena persona es mi hermano. Miren, yo siempre decía, aquí está la hermana de mi hermano Higinio. Higinio nos dejó aquí a nosotros un buen testimonio. No sé si vaya a volver o no. Pero nos dejó muy buen testimonio. Un hombre de Dios, muy servicial. Siempre deseoso de servir a Dios. Y todo, bien calmado, Higinio. Y siempre que yo le decía, Higinio, vamos a hacer esto. Sí, pastor. Vamos a hacer esto. Sí, pastor. Y vamos a hacer, y sí. Pero bien calmado. Pero una vez tuvo una pequeña discusión por ahí. Le dije, mira, Higinio, le digo, todos en un tiempo en otro vamos a tener dificultades con la gente. Digo, sí, dijo, pero personas, dijo, creo que ya están llegando a su punto. Le dije, ya te lo calmado, hombre, ¿qué te ganas con pelear? No, yo no voy a pelear. Yo no voy a pelear con nadie, ¿no? ¿Yo para qué peleo? No, yo mejor lo mato. Y una vez, mejor lo mato, ¿por qué voy a pelear? Me quedé viéndolo. Primero me puse serio porque él estaba en serio, ¿verdad? Y podríamos decir, Higinio era un alma de Dios, hombre. Pero ya cuando se expresó, dije, ay, no cabe duda que estamos tremendos. Nuestra naturaleza es que pecaminosa. Ok, por eso yo me las he aprendido ya después con Higinio y con otros con el tiempo, que yo miro que son bien buena gente, pero de repente miro que sacan el colmillo. Suavecitos. Pero de repente se levantan como la serpiente y ay, Señor Dios mío, y ya no me las como yo. Eso de que es buena gente, no, hombre. Es más, con decirme que a veces yo mismo me miro en el espejo y casi me quiero pegar yo solo. Y ahí me han dicho, hermano, usted es bien calmado en el trabajo. Dice, usted como tiene mucha paciencia. Le digo, no saben que por dentro me consumo yo solo. Siento que por dentro estoy hirviendo y diciéndole, Señor, líbrame del espíritu de Rambo, porque siento que agarro a este. Es que nuestra naturaleza es pecaminosa. Es, aunque aparentamos y miremos la mera melcocha de una persona, ya no es. Yo les doy, yo a veces me río yo con Susana, porque cuando vamos, y me han dicho, oye, dices, como que tu esposa es muy tranquila. Ahora que fuimos a un paseo ahí en un barco que le invitaron y me invitó a mí, y fuimos con Ana Karen ahí, fuimos, y con los que fuimos, me dijeron, Susana, vamos para allá, y luego me dice, unas señoras me dijeron, ¿puede ir con nosotros? Le digo, sí, ¿por qué? No, güey, porque se mira como que Susana es muy obediente, como que está con usted. Dije yo, Señor santo, si la conocieran. Y le digo, ¿cómo ves, Susana? Eres bien calmada, ¿verdad? Eres bien a todo dar, ¿verdad? No vayas a empezar a tocar. Pero no es, ¿por qué? Porque está la naturaleza pecaminosa en nosotros.
Y yo digo esto aún de mi propia familia, ¿por qué? Porque no hay nada de o por el dicho pues que se dice, este es un alma de Dios. ¿Ya? Todos somos almas de Dios por la gracia de Dios, pero no por lo bueno que seamos o lo que nos comportemos muy a todo dar, ¿no? Pero verdad que a veces nosotros en humano queremos dar esa finta, queremos dar esa presentación como de que yo soy bien buena gente, como que yo sí soy calmado, como que yo sí soy muy espiritual, como que yo... Es que es la naturaleza de nosotros. Y eso no nos ayuda, mis hermanos. No nos ayuda. Miren, cuando crecemos espiritualmente en Dios, uno y otro, Dios me dice, sobrellevaos los unos a los otros. Sobrellevad las cargas, o sea, aguantes el uno con el otro. Hace años, ¿qué será? Del 99 por ahí, estaban dos hermanos, Ramón Rivera y Adán Pérez. ¿Quién conoce a Adán Pérez? Hay un alma de Dios, Adán Pérez. Bien calmado Adán Pérez. Yo hemos salido a algunos viajes, yo y él, y platicábamos bien, ¿no? Y Ramón Rivera un poquito más trabancado ahí. Pero entonces estaban asando pollo en Salinas y yo fui a traer unos platos porque aquí comprábamos y fui para allá. Y estaban asando ahí en el asador su pollito bien a gusto. Entonces estaba Ramón y en el asador ahí bien encarrerado porque le estaban pidiendo las órdenes y estaba. Y llegó Adán. Y Adán bien calmado llegó. Y llegó Adán y le dijo, oye, pero ¿por qué no prendieron el otro? Y pues Ramón estaba solo, pues explotó. Y pues ahí se agarraron alegando, y y que lo, y que quién sabe, que ya se agarraron alegando los dos. Ya se calmó, y Adán iba a llevar unas para su trabajo, y le ayudé yo. Y me dijo, qué bonito se siente. ¿Qué? Venía yo bien enojado, y parece que Ramón estaba bien enojado. Él se desahogó conmigo, y yo me desahogué con él. Ja, 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 ja. Qué bueno. ¿Verdad? Después volvimos. Ramón, ¿qué te ayudo? No, pues ayúdame, como que si nada hubiese pasado. Saberse sobrellevar aún es una virtud en Dios, mis hermanos. Pero cuando chocamos, ya te fijaste, ya te comanda, ya te que el otro, ya trae una semana y ya pasaron 2 años y todavía, y te acuerdas lo que me hiciste hace como 2 años, piensas que se me olvidó. Entonces hay inmadurez entre nosotros como pueblo de Dios y expresamos cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué nos fuimos por ahí? Somos pecadores, pues. Bueno, por Isaías, está más cerquitas Venus, ¿verdad? Luego ya puse a Ramón, puse a Susana, puse a Adán, luego puse a Higinio, ¿verdad? Que muy calmadón, que decíamos, es un alma de Dios, por ahí nos vimos, pero que el alma de Dios. Después lo miré yo y dije, ay, Higinio, qué bueno que no cargas arma, ingrato. O quién sabe, a lo mejor si trae por ahí una escondida, ¿verdad? Y ni cuenta nos damos. El otro también que era bien calmado era Esteban. Esteban, muy servicial Esteban. Fíjense, el único que me acuerdo que, bueno, más atrás, que defendió mi honra. Me da risa una vez. A ver, ¿se las platico o se las platico? Bueno. Íbamos entrando, estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y pasó un pastor. Y pasó este pastor y estábamos ahí arreglando. Y pasó este pastor por aquí. Y cuando llegó, creo que empezó a platicar de otros hermanos ahí. Creo que Chuy estaba ahí. Y llegó, o Pedro estaban. Y llegó este pastor y que le dijo, hey, si tú vas a esa iglesia, tú vas con Arturo, sí. Y con ese que carga este bigotito, mire. Me criticó por mi bigotito. Que por qué no debemos usar bigote, que bigote quién sabe qué, y que esto y que el otro, y empezó a echar ahí, que son los pastores, etcétera, etcétera. Y después no me dijo él, alguien más me dijo que él se enojó. Y que fue el que le paró el alto a este pastor. Y le dijo. Y dije, mira, qué bueno, gloria a Dios, que en que sea hay uno que nunca me imaginé que se iba a atrever a decir algo así, se atrevió. Dios lo bendiga, ¿verdad? Dios lo bendiga. O sea, de los calmados, de los que pensamos que no, que decimos que almas de Dios,
pero que de una manera u otra somos inmundos. Pero Isaías no nos da registro, la escritura, pero era hombre de Dios, y nosotros lo que podemos visualizar en la escritura de Isaías era un hombre íntegro, un hombre de una consagración a Dios, así como Santiago. Pero aún Santiago en medio de todo eso dijo que Elías era de semejantes pasiones. No dijo que las de ustedes, que las nuestras. O sea, él mismo se metió dentro del círculo de ¿qué? De las imperfecciones. Que es muy difícil que el hombre o la mujer ahorita diga, yo también soy inmundo. No, son inmundos, son sucios, son pecadores. Y no se mete dentro del corral y decir, somos pecadores. Somos. Ustedes no me conocen a mí nada, que ande yo de ahí haciendo mugrero y medio. Y nadie me puede acusar. Porque le pido a Dios que me guarde. Pero yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé lo que me trago a veces, corajes, ¿verdad? Tentaciones. Hasta les hago así para que miren. Yo sé lo que está en mí. Impulsos que no los podemos refrenar. ¿Cuánta porquería no pasa en nuestras emociones, sentimientos y pensamientos que delante de ustedes están cubiertos, pero delante de Dios están abiertos y Dios lo mira todo? Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay pecado en nosotros? O que estamos bien delante de Dios. Esa expresión muy común, hermano, ¿cómo anda? Yo estoy bien. Ahí me han preguntado, hermano, ¿cómo andas? Le digo, ando aquí como gato boca arriba. ¿Cómo? Defendiéndome con las 4 patas. Defendiéndonos. Oye, ¿cómo anda, hermano? ¿Bien? Hablando en el sentido espiritual. No, hombre, qué bien vamos a andar. Delante de Dios no andamos bien. ¿No? ¿Ok? Pero también tenemos que tener cuidado, porque alguien se puede justificar de andar haciendo cosas conscientemente. Al cabo no hay ningún limpio. Y no es así. ¿Ok? Bueno, regresémonos. Pero Isaías dijo que era hombre de labios inmundos. ¿Ok? Y miramos el cuadro. Isaías de un hombre de consagración, pero reconoció su ¿qué? Su inmundicia. Y el reconocer su inmundicia, Dios la aprobó y dijo, es cierto, eres inmundo. Y como eres inmundo, entonces voy a traer un serafín ¿y lo tomó de dónde? Pienso, ¿qué es lo que hizo? Uno de los serafines voló y tomó un carbón encendido. Y con ese carbón encendido, ¿qué fue lo que hizo? Tocó sus labios. ¿Para qué? Para que estuviese en la disposición de ahora usar sus labios, quitar su culpa, limpiarlo. ¿Para qué? Para que ahora pudiese hablar el mensaje que de Dios se le había dado que diese al pueblo. Y eso es lo que nosotros necesitamos: unción de Dios, virtud de Dios, que unja nuestros labios para hablar lo que es conveniente hablar, para anunciar lo que es conveniente anunciar. Vuelvo a repetir, necesitamos unción de Dios. Señor, abre mi boca, abre mis labios para hablar lo que es conveniente. ¿Ok? Pero vamos a leer Isaías capítulo 58. Isaías 58, ¿ok? Versículo 1. Miren lo que nos dice, ¿ok? Clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hasta ahí nada más. Para que Isaías fuese usado por Dios, ¿para qué? Para clamar, para anunciar, era necesario que sus labios fuesen ungidos por Dios, que fuesen abiertos sus labios. El punto es, mis hermanos, queremos hablar de Dios, necesitamos la unción de Dios.
Necesitamos unción de Dios. Queremos compartir la palabra con familia, con amigos, con compañeros, instruir a nuestros niños, palabra de Dios. Necesitamos unción de Dios. Ahora, no solamente está el conocimiento de la palabra, porque acuérdense que Satanás también conoce la palabra. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos usar la palabra en una manera que destruye también. Y tenemos que tener cuidado. Como por ejemplo, usar la palabra para machetear a los hijos. Tú ya conoces la palabra. Acuérdate lo que Dios dice. Eso no es ciencia. Eso no es ciencia. Necesitamos que usar ciencia de Dios y no usar la palabra para machetear. Eso no es bueno, mis hermanos. La palabra de Dios es para, nos edifica. Sí podemos traer la palabra para recordar, ¿ok? Pero no para usar palabra porque alguien la usa aún enojado. Lo hicieron enojar. Y yo entiendo lo que dice la palabra. Más con el esposo a los hijos, o el esposo a la esposa, el padre a los hijos. Usa la palabra para machetear a los hijos. No, así no es. No va con gracia, no va con virtud de Dios. Y necesitamos virtud. O sea, unción de Dios. Dice, unción es santificación, llenarnos, ponernos de la unción de Dios en nuestras vidas, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que hablemos palabra de Dios con virtud. Se requiere, puedo decir, hay tiempos difíciles o años difíciles en nuestras vidas. Entre los años difíciles que podemos decir, si sacamos en cuestión de historia de la iglesia, para la iglesia siempre ha sido difícil. Pero en este tiempo es más difícil porque se ha multiplicado más el género humano. Hay muchos más diferentes pensamientos, diferentes actitudes, muchos más retos. ¿Cuántas cosas no existen que se confrontan como un reto, en lo cual nos advierten, no en el sentido negativo, sino que nos advierten y lo que se mira nos grita de que tú y yo necesitamos unción de Dios? Más unción de Dios. O sea que entre más miremos, no es que no voy a poder. En la escuela que está aumentando la ciencia, híjole, entonces ¿qué voy a hacer con mis hijos? Que hay mucha maldad. Empieza a temblar uno, que mucha maldad. No tiene que tener uno miedo a nada de eso. Tiene que preocuparse de llenarse de Dios. Sentir el reto, no de lo que está afuera, sino mirarlo y decir, necesito más de ti. Miren, por ejemplo, los países ahorita están armados hasta las cachas. Se me hace curioso, ahorita está Estados Unidos preocupándose de que Norcorea no tenga bomba atómica. Rusia y China tienen bombas para borrar el mundo completamente. Rusia acaba de amenazar a la Gran Bretaña diciéndole, si tú quieres usar bombas atómicas, te borramos completamente de la faz de la tierra. La Gran Bretaña es una isla. O sea que, y preocupándose por una bomba de Norcorea, haciéndole allá el show, cuando Estados Unidos tiene submarinos que tienen la capacidad de destruir el mundo completamente. Es una ironía. Los líderes de la tierra, es una ironía. ¿Ok? Que es una amenaza. Está más fuerte las amenazas de Rusia. Ahorita, con Putin, que ahorita hay protestas que tal quieran removerlo del poder. A veces es un desastre por donde quiera. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que digo? Miren, en el sentido militar, las naciones después de la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta, de que las naciones estaban expuestas a cualquier tiempo de ser invadidos. En la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que no solamente el problema de ser invadidos, sino también estaban expuestos a ser aniquilados por naciones. Y cada nación, ¿qué fue lo que hizo? Se preocupó de armarse lo más que pudiese. Y se llevó a cabo, ¿qué? Una guerra, la lamentada Guerra Fría entre Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos. Y empezó una guerra de armamento. De armamento. Oye, si tú ya tienes 5 bombas que destruyen el mundo completamente, ¿para qué quieres 50?
¿Verdad que no tiene caso? Pero sin embargo, China tiene la capacidad para destruir el mundo, Rusia tiene la capacidad, Alemania tiene la capacidad, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, India, ahora Pakistán tiene la capacidad, Brasil no, Brasil entregó su programa nuclear, Latinoamérica sin armamento nuclear, pero aquí tenemos un gigante que está para destruir la faz de la tierra. Es una locura, pero todos se preocuparon por las amenazas de los demás armarse. Nosotros como cristianos miramos las amenazas en el sentido de lo que se lleva a cabo por el poder de la expresión, la palabra, lo que es la voz. ¿Ok? En cuestión de filosofía, ciencia, religiones, inmoralidad, confusión, todo lo que existe. Pero en vez de nosotros preocuparnos más por la unción de Dios, como que mengua y se va uno haciendo más, ¿cómo se llama? Pusilánime, o sea, más calmadito, más tranquilo, más como que va bajando la guardia y haciéndose muy confortable y no se preocupa de buscar la unción de Dios. Decirle al Señor, Señor, unge mis labios, para que cuando hablemos con virtud de Dios. Con virtud de Dios. Nuestros labios con la dirección y la guianza de nuestro Dios. Hay una facultad maravillosa. Poder maravilloso. O sea que el micrófono, o por el que es el micrófono, es considerado un arma muy poderosa. Porque se puede transmitir muchísimas cosas. ¿Ok? Pero con unción de Dios, imagínense lo que ocasiona. Porque lo espiritual no es para controlar gente. El poder de la palabra de nuestro Dios no es para controlar gente, es para libertar gente. La palabra de nuestro Dios no es para oprimir al pueblo, no es para confortar al pueblo. ¿Sí me entiendes? La palabra de nuestro Dios no es para ponerte en carga, no es para quitarte las cargas. Es la palabra de nuestro Dios. Entonces, el poder es poderosa, pero el propósito es completamente diferente. Y es donde se puede batallar entre los líderes religiosos, de usar el poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para controlar al pueblo. En lo cual no es para controlar el pueblo. Y miren cómo se ha usado la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos corrales no existen? ¿Cuántas congregaciones no existen? ¿Cuántos movimientos no existen? ¿Cuántos aún clubs existen? Hay tantas agencias no lucrativas que se han levantado usando el poder de la voz. La propaganda en todos los medios que se puede usar, pero todo eso va con el punto principal. Y la unción de Dios nos capacita tanto para hablar, pero también para que estemos en el entendido correcto. O sea, ¿cuál es el propósito de la unción de Dios en nuestros labios? La palabra de nuestro Dios, decíamos, porque la palabra de Dios lo dice, es para libertar. Liberta. Pero ¿se está usando ahorita la palabra de Dios en los púlpitos para libertar al pueblo? Se controla al pueblo. Mire, hace años dos pastores me mandaron un mensaje. Mandaron decir con alguien más que yo no me tengo que meter donde yo no sembré. Porque estaba hablándoles de la palabra de Dios a unas familias. Y después estas familias me dijeron, a mí, otra familia, que el pastor y otro pastor de Los Ángeles le había dicho que yo tenía que tener cuidado de no meterme donde yo no había plantado. O sea, no cosechar donde yo no había plantado. Amén. Y viejos, pastores viejos. Es algo increíble el mirar la actitud del liderazgo espiritual, donde se habla el mensaje de la palabra de nuestro Dios, para luego adueñarse del pueblo.
hacer corrales con el pueblo. Y por eso ustedes, mis hermanos, y yo debemos de apreciar esta libertad tan preciosa que tenemos, que tal vez no la aprecien porque no han experimentado, ¿verdad?, los látigos de desprecio estando en otras congregaciones, cuando no te estás sujeto, cuando no te sujetas a otro, al líder o a la congregación. No has experimentado eso, y se puede desestimar y menospreciar este ambiente que tenemos, donde somos como los pájaros. Vienen cuando quieren, se van cuando quieren, llegan cuando quieren, se van cuando quieren, apoyan cuando quieren, sirven cuando se les pega la gana. Todo es libre. Pero el punto es que Dios es el que mira y es el que da la calificación a cada uno de nosotros. Yo no voy a hablarle a él porque sirve. No le voy a dejar de hablar a él porque no sirve. Yo no le voy a hablar a él porque está sirviendo, ni le voy a dejar de hablar a aquel porque no sirvió. Aquel no coopera, no le hablo. Este sí coopera, sí le hablo. De que me dé un regalito. De este que no me da nada, no le voy a hablar. No, aquí todos pueden decir a cuál no le hablo. Levante la mano el que le he negado el habla. El que le he puesto cara de burro mal pagado. Levante la mano. ¿No hay ni uno? A ver, no me he equivocado por ahí. No, hasta todos nos hablamos. ¿Por qué? Porque somos libres, ¿verdad? Somos libres, y es bonito esta libertad, mis hermanos. Es bonita, y es el mensaje que recibimos de Dios, porque la palabra de Dios es libertad. Es libertad, pero es poder en la palabra, en la expresión, para aquellos que quieren agradar y honrar a Dios. Libres por la palabra, pero ahora también preocuparnos de capacitarnos nosotros para que la palabra genuina de Dios esté en nosotros y tengamos libertad. O sea, Señor, unge mis labios, abre mis labios para publicar, no solamente honrarte y glorificarte, adorarte, bendecirte y exaltarte, pero para hablar de ti. Miren, hay algo muy bonito. Les voy a poner un ejemplo, ¿ok? ¿Qué trae más honra? ¿Ok? ¿Qué trae más honra? Un ejemplo, ¿ok? Aquí está Venus. Y Venus, eres lo máximo. Te felicito. En esa mente, ese cerebro diminutivo que tienes de mosco, tienes una capacidad impresionante. Le estoy diciendo a él. Pero que les diga a todos, ¿saben qué? Venus se distingue. Tiene una capacidad tremenda, es inteligente, es listo. ¿Dónde hay más honra? ¿Decirle solo esos halagos o decírselo a la gente de él? ¿Dónde? Pues conteste, nombre. A la gente. Dios, podemos cantarle, glorificarle y exaltarle, está bien. Pero cuando anunciamos a la gente de sus grandezas, mi Dios es exaltado y glorificado. Y para eso necesitamos unción de Dios, mis hermanos. Unción de Dios. Señor, unge mis labios. Dame la libertad de hablar de ti, Señor. A la gente. Decir, Dios es bueno para mí. Sí es bueno. Dios es para mí. Pero Dios es bueno para mí y yo lo sé. Pero voy a glorificar a Dios como haciéndole saber a alguien más que Dios es bueno para mí. Dios es compasivo. Yo lo creo, es para mí. Pero le voy a hacer saber al compañero de trabajo que Dios es compasivo para mí. Dios es el Todopoderoso. Yo lo reconozco. Pero voy a publicarlo y decirle, hey, Dios, el cual nosotros servimos y nos ha llamado por su gracia, es el Todopoderoso. Y así estamos, ¿qué? Hablando de Él. Y cuando vamos a hablar de Él, con el sentir, con la actitud que Dios quiere que esté en nosotros. Y con el deseo y el anhelo de que el que está preso sea libre por el poder de la palabra. El que está sufriendo de lo que... Ahorita la depresión está muy fuerte, ¿verdad? Que aprendan a descansar en Dios. Pero si nosotros no lo anunciamos, no lo hablamos, no lo declaramos, miren en el aspecto negativo, cuánto existe y cuánto hay, no se detienen.
Continuamente se está hablando en todas las formas, en todas las áreas. Miren el poder que existe. Yo me he quedado, bueno, ya no, pero no dejo de quedarme admirado del poder que tienen los muchachos que dirigen los movimientos de pandillas. Me he quedado admirado. El poder que tienen para subyagar una mente, la actitud y el comportamiento de un individuo. Le hablan y lo ponen preso y lo controlan como un títere. Como un títere lo traen. Por el poder de la amenaza o el poder de hacerlo sentir como que él es bien inteligente, que él es bien fuerte, que él es bien macho, que él es bien hombre, que él todos los puede y que él y ese muchacho tonto se las cree todo y ahí está para arriba. Pero miren todo lo que hacen, al grado que los hacen caminar distancias largas. Y así en un momento a otro está el cambio. Es increíble el sentido en el cuestión de lo negativo. ¿Cuánto poder hay? Pero no quiere decir que es mayor que el poder de Dios. Lo que ha pasado y sigue pasando es que no hemos usado la palabra de Dios con unción de Dios. Y que Dios me ayude a mí y Dios le ayude a ustedes para cuando hablemos palabra de Dios, se hable con unción de Dios. Que la gente pueda percibir de que Dios está en la expresión, en lo que expresamos y decimos. Porque vuelvo a repetir, si hay tiempo donde nosotros necesitamos unción de Dios para abrir nuestros labios, es en este tiempo, por causa de todo lo que existe. Y no solamente necesitamos la unción de Dios en nuestras vidas, sino necesitamos, hablando de la unción de Dios en nuestras vidas, para abrir nuestros labios, pero que nos dé la urgencia, que sea una urgencia en nosotros, como pasó con Jeremías. Jeremías, Dios habló fuerte. Les estuvo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Por qué? Porque fue tiempo de urgencia. Porque venía el destructor. Se acercaba a Nabucodonosor y era necesario que el pueblo despertara. Y el pueblo lamentablemente no despertó. Despertaron los que se iban a despertar, como dijo Daniel. Entenderán los entendidos. Pero a nosotros no nos queda juzgar el no hablar por los que no entienden, sino solamente hablar. Y que entiendan los que de Dios se les dé que entiendan. Pero tenemos que hablar. ¿Por qué? Miren, el tiempo se está acabando. Cuando digo el tiempo se está acabando, no solamente el tiempo de que la venida del Señor Jesús se acerca, pero vuelvo a repetir, vienen cambios drásticos a la nación. Vienen fuertes, drásticos a la nación. ¿Ok? Y estamos platicando ahí en la casa, y estamos platicando y luego así riéndonos, digo, bueno, si vienen cosas, digo, ¿para qué estás haciendo este muro? Le digo, pues porque me salió gratis. ¿Verdad? Pues le digo, por eso, pues ladrillo gratis, todo esto gratis. Oye, pues, ¿quién lo va a hacer? Ahí está. Pero no por eso dice el Señor, bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere lo hallara haciendo así. No nos vamos a encuevar en una cueva y no vamos a trabajar ni nos vamos a bañar, no vamos a hacer nada, que al cabo no va a pagar renta, al cabo por 8 meses. No voy a decir más porque luego alguno se hace mañoso, ¿verdad? Es información negativa para los negativos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado aún con eso, porque mire, la gente es lista para tomar ventaja. Pero decía esto, vienen cosas, cambios a la nación fuertes, rápidas. No es una idea. Miren la situación en Norcorea, la cosa está por estallar. Donald Trump ya hizo cambios. Está empezando a quitar muchas ayudas. Ahorita acaba de haber un choque entre Sur Corea y Estados Unidos. Su aliado, dijo Donald Trump que quería que Sur Corea pagara por los antimisiles, el THAAD.
que él pagara. Dijo Seúl, ¿cómo voy a pagar yo si hay un acuerdo entre Estados Unidos y nosotros que él iba a encargarse de la protección? Pero ahí se dice, sí te voy a proteger, pero tú vas a pagar. Y empezaron conflictos. O sea, es un desastre por donde quiera. Vienen cambios a la nación y nosotros bien conchas. No, Señor, unge nuestros labios. Ayúdanos para que podamos hablar el mensaje de salvación. Especialmente, mis hermanos, donde nosotros estamos aquí, que hay mucho pueblo dañado. Muchos de nuestros hermanos están dañados. ¿Por qué? Por lo falso de la religión. Porque se ha mandado un mensaje para liberándolos para hacerlos esclavos. Los liberan del pecado, pero luego se hacen esclavos de sus congregaciones o de sus grupos. Y eso también necesitamos nosotros estar hablando. ¿Okay? Pídele a Dios y que diga, Señor, pues yo no puedo hablar. Apoye y ayuda a los que tengan la libertad o el llamado de Dios para hablar. Pero algo preocupémonos por hacer, diciéndole al Señor, Señor, unge mis labios, por amor a tu nombre. En Siria se está poniendo la cosa otra vez más difícil. Turquía atacó parte de Siria, voló sobre Irak. ¿Okay? ISIS y el Talibán se están uniendo. Irán, con todo el dineral que le dio Obama, ¿cuántos billones fueron? 150 billones. Mira, es una locura. El presidente de Estados Unidos, no crea que le dio cajas de dinero a Irán. 150 billones de dólares en efectivo les dio. Es una locura. Miren, Dios ciega el entendimiento de los líderes. ¿Y cómo es posible que el presidente pasado, no es bueno hablar de política, ¿verdad? Pero en cuestión de profecía, ¿cómo es posible que le haya dado 150 billones de dólares a Irán, que está sobre el anhelo y el deseo de desarrollar bombas termonucleares? Y donde es el número uno que apoya los movimientos extremistas, o sea, como lo es el Hezbollah y también en la Faja de Gaza, los Hamas y otros grupos terroristas que se encuentran también en Nigeria. Y es su fuente, y de ahí está saliendo el dinero, y Estados Unidos se lo dio. O sea, es una locura. Pero ahí está ahorita fortaleciéndose Siria. Miren, está Turquía, Rusia, ya metidos ahí, y Estados Unidos. Hace poquito perdieron comunicación, porque Estados Unidos, cuando bombardeó, Rusia movió barcos de guerra cerquitas, y luego Siria le dijo a Israel, si vuelves a volar sobre nosotros, vamos a atacar Tel Aviv, hacer ataques fuertes, porque Siria tiene bombas de explosivos de gases, de envenenamiento. O sea, estamos viendo nosotros muchos puntos en los cuales nos advierten que vienen desastre en una forma o en otra, y no podemos quedarnos nada más así. Hermanos, que Dios nos ayude para hablar. Hablar, pero decirle al Señor, Señor, unge mis labios. Más que nunca en este tiempo, ¿para qué? Para publicar, para anunciar, para hablar de ti. En todos los ámbitos. Y creo que Dios va a mirar nuestro anhelo y deseo de que la gente conozca salvación. No que conozca y se hagan parte de este grupo. Porque si quisiéramos gente para este tiempo, he aprendido a manipular las mentes y los corazones. Es fácil, pero eso no agrada a Dios y no está de acuerdo a lo que Dios estableció. Y yo no perdería mi salvación por tener una congregación llena de gente y estar aquí yo de escaramufo. No, prefiero mejor solito,
con mi esposa, mis niñitos, debajo aún de un puente, pero con la bendición de Dios. Porque es lo que más importa, la bendición de Dios. La tenemos, mis hermanos, hay que hablar de ella, hay que anunciar de ella, hay que publicar de ella. Mucha gente la miramos por fuera y necesitamos, yo le he dicho, Señor, hemos hablado a tanta gente que necesitamos tu unción. Unción. Y solamente allá en lo interior, como una voz que dice, no es el tiempo. Pero viene el tiempo donde Dios va a derramar de su espíritu fuerte sobre sus hombres y mujeres que están determinados, ya que no están en el proceso de ser convencidos, en el proceso de que se convenzan, pero de los que ya están convencidos a un 100%, bien convencidos, Dios los va a llenar de poder, de virtud, para cuando hablen haya palabra de poder, palabra de virtud, palabra que cambie y transforma mentes y corazones. ¿Para qué? Para la cosecha de los últimos días, de los cuales vienen por delante. Pero el tiempo se nos está acabando. Señor, unge mis labios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.